Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy vamos a estudiar una partida jugada por dos grandes jugadores que ya se han enfrentado en otros tiempos. El jugador que conduce las blancas en este caso es Janowski, muy conocido en el ambiente de ajedrez en aquel tiempo, y se enfrenta a José Raúl Capablanca, un campeón conocido, el gran cubano, el jugador posicional, el jugador que tenía la intuición y la capacidad de ver cosas que otros necesitaban calcular, y él con solo echar un vistazo ya sabía cuál era el plan a seguir o cuál era la solución a determinado tipo de posiciones. Era lo que lo caracterizaba justamente. Jugadores como Janowski, Reshevsky, Reti, Rothstein, Rubinstein, eran grandes jugadores también, muy buenos. Pero lo que hacía especial a Capablanca era su habilidad para descubrir las situaciones con un golpe de vista muchas veces. Y por eso sus partidas eran muy instructivas y muy llamativas. Esta partida que estamos por ver se jugó en New York en 1916. Y unos años anteriores ya se habían enfrentado Capablanca y Janowski. Capablanca en aquel momento iba de blancas, jugando un peón rey, jugando la variante del cambio en el Ruy López, con lo cual logró imponerse con gran técnica y un gran ataque en el flanco de dama, Capablanca contra Reshevsky, y de nuevo vuelven a encontrarse, y esta vez el que conduce las blancas es Reshevsky, y comienza el juego con la jugada de 4. Capablanca, fiel a su estilo, decide jugar caballo F6, porque generalmente a peón dama solía continuar de esa manera para armar estructuras en base a E6 y D5 y jugar ortodoxas o ese tipo de líneas, o indias de dama con B6. Pero en este caso, primero, luego y luego de caballo F6, las blancas juegan caballo F3, como siempre, no jugando C4 rápidamente, sino que jugando caballo F3 y viendo qué estructura o qué posición van a jugar las negras. Y Capablanca decide jugar D5 y tomar también posesión del centro con un peón, como hicieron las blancas en las primeras jugadas. En este momento estamos en una posición simétrica, ambos rivales están tratando de ubicar sus piezas de la mejor manera. Las blancas no solo están tratando de sacar provecho de su tiempo de ventaja en la apertura, sino de también tratar de conseguir alguna posición que vaya de acuerdo a su estilo de juego. Capablanca conocía muy bien a Reshevsky, sabía cómo era su forma de jugar, que era un jugador muy temperamental, y en esta partida es muy probable que veamos cómo logra llevarlo a su terreno, al de Capablanca propiamente dicho, y cómo comienza con jugadas sutiles a neutralizar toda posible acción de las blancas en el afán de tratar de complicar la posición y llevar a la posición de ataque si lo dejaba. Era muy peligroso Reshevsky en el ataque, no era cualquier jugador, y por eso más meritorio es que Capablanca logrará inutilizar todas sus jugadas y salir victorioso en dicha partida. Por eso luego de caballo F6 y caballo F3 a D5, las blancas deciden jugar C4 y las negras, teniendo la opción de hacer D por C4 y entrar en el gambito, no deciden comer y abrir la posición, porque eso era muy del agrado de Reshevsky, y deciden jugar C6, entrando en una eslava, en donde la idea de la eslava justamente es, a la toma de peón, volver a retomar de peón y tener un peón siempre en el centro. ¿Sí?
También hay posibilidades ideas como D por C4, depende de lo que juegue el blanco. Luego de C6, las blancas continúan con el desarrollo jugando caballo C3 y atacando una vez más el peón de D5. Y las negras, como se suele jugar en la eslava, justamente la idea de la eslava es jugar con el alfil de C8 fuera de la cadena de peones, porque recordemos que una de las ideas de la eslava justamente es comer en C4 con el alfil en F5, ¿sí? Entonces es por ello que el negro en este momento realiza la jugada alfil F5 a la espera de lo que las blancas puedan hacer, y en el momento, si ven conveniente, la toma con D en C4 para jugar E6 y empezar a jugar este tipo de estructuras características de la eslava, que es una variante muy sólida, pero tiene sus jugadas que son interesantes y incisivas si el blanco se distrae en la posición. Luego de alfil F5, las blancas, en vista de que el alfil salió de C8 y una de las características muchas veces es que el alfil, cuando se encuentra dentro de la cadena de peones, a pesar que parece que está muy mal, es un alfil que juega mucho porque defiende el punto B7, que es un punto que muchas veces es agredido con dama B3. Por eso muchas veces no es molesto el alfil en C8, porque en algún momento las negras logran hacer E5 o C5 y el alfil de alguna manera logra salir de la posición. Pero la eslava es sacarlo inmediatamente y jugar con el alfil fuera de la cadena. La cuestión es que las blancas hacen la jugada natural dama B3, no solo con ideas de mirar el punto de 5 con el caballo y la dama, sino que también están mirando el punto B7 y hacen un poco dificultosa la situación de las negras, porque si bien la dama está defendiendo el punto de D5, también tiene que de alguna manera tratar de defender el punto de B7, pero no es tan fácil porque no tiene forma de conjugarse. Si la dama no puede mirar las dos casillas a la vez. Y una jugada muy mala sería dama D7, defendiendo B7 y D5, por la sencilla razón que las blancas entran con fuerza con caballo E5, atacando a la dama y generando más amenazas, y la posición se complica y las negras ya empezarían a quedar de forma dudosa o mal en la posición. Pero acá hay una idea muy interesante para combatir las dos amenazas, que es el peón de D5 y el peón de B7, el cual las negras llevan a cabo en este momento, y lo cual comienza a ser interesante esta partida, porque las negras, que son conducidas por Capablanca, logran dos objetivos muy importantes en dicha posición, y justamente esos objetivos que logran van en contra de los estilos y la forma de jugar del jugador de blanca, que es Reshevsky, jugador agresivo, tenaz y que busca siempre la iniciativa y las complicaciones en la posición. Por ello, a dama B3 hacen una jugada muy interesante, que es dama B6. Decimos que esta partida tiene el interés desde este punto de vista porque de esta manera, primero y principal, las negras defienden el peón de D5, ya que si C por D5, primero cambiamos las damas, y después que el peón retome la dama, tomamos en D5, y no se pierde ningún peón, si fuera el caso que las blancas tomaran en D5. Pero también está la posibilidad que las blancas decidan comer en B6, como hicieron en este caso Reshevsky, y luego de A por B6, ¿sí?, seguido de C por D5,
intermedia, caballo por D5 y a caballo por D5 y E por D5, llegamos a la posición, lo cual llama mucho la atención y sobre todo por cómo es conducido por las negras, mostrando una profundidad y un entendimiento de dicha posición, lo cual hace característica y muy conocida esta partida, porque lo llamativo es cómo lo conducen las negras, y justamente el jugador que conduce esta posición es nada más y nada menos que Capablanca, y muestra cómo jugar una posición donde a simple vista tienen una estructura rota en el flanco de dama, dos peones doblados, y a simple vista digamos que las blancas tendrían que estar mejor. De hecho tienen una buena estructura, pero no quiere decir que estén mejor, sino que tienen que jugar con mucho cuidado, porque las negras tienen un juego muy instructivo en el flanco de dama, y esto es lo que hace instructiva la partida, por cómo Capablanca demuestra cómo hay que conseguir en este tipo de posiciones. Luego de la toma de caballo por D5 y C por D5, las blancas deciden jugar E3 porque le dan paso a su alfil de F1, amenazan un molesto jaque en B5 ya que no hay peones para bloquear ese jaque de alguna manera, y también obviamente tienen que terminar su desarrollo para tratar de explotar cualquier situación que crean que tengan a favor de las negras. Por ejemplo, un fuerte caballo en E5 que podrían instalar, el alfil que no puede ser echado en B5, y todas esas cuestiones que hacen parecer que las blancas están en una posición realmente favorable. Por eso, luego de E3, las negras continúan con caballo C6, con lo cual en cierta medida controlan casilla de 5, porque si se metiera el caballo podríamos comer y hacer que los peones se doblen y serían una debilidad y una preocupación para las blancas. Y caballo C6 tiene la idea de justamente llevar adelante dos planes, los cuales da a entender que a pesar que las negras tienen un deterioro en el flanco de dama, pueden avanzar y empezar a ganar terreno en dicho lugar de una forma muy inteligente y unos movimientos muy precisos por parte de las mismas. La primera amenaza que estamos viendo en la posición es que después del caballo D6 hay un supuesto caballo B4, lo cual complica a las blancas porque ese caballo B4 no solo amenaza comer el peón de A2 con la torre, posiblemente, o con caballo. Cuidado que si comemos después el caballo queda clavado porque la torre está en el aire, cuidado con ese detalle. ¿Sí? También si tomábamos con torre, torre por y caballo por, y luego de alfil de 2 el caballo queda encerrado, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también la amenaza caballo C2 es muy fuerte porque amenaza un doble ganando la torre. ¿Sí? Entonces, por eso, caballo C6 es una jugada muy justa y en donde las blancas encuentran como solución jugar alfil de 2, evitando de esta manera caballo B4 y tratar de continuar con su desarrollo para poder enrocarse y sacar las torres y tratar de explotar la columna alfil dama y todas esas cosas. Luego de alfil de 2, de nuevo que hay una jugada que hace característica esta partida, sobre todo porque fue jugada por Capablanca, y porque la jugada es tan fuerte que muestra cómo un jugador debe compenetrarse en los detalles de la posición y entender muchas veces cuáles son los problemas que las blancas le podrían causar y jugar contra esos planes
para poder seguir avanzando y tratar de ganar terreno como el negro fue yendo a poco en el flanco de dama. La jugada que hacen las negras es una jugada, vamos a decir, de nivel magistral, de gran maestro con todas las letras, porque la jugada que hacen es para no acertar jugadas y muy pocos podrían acertarla, ya que muchos haríamos E6, por ejemplo, sosteniendo el centro y para sacar el alfil de F8, torre C8 podría ser otra idea, siendo que la torre ya tiene una columna abierta, así que mucho sentido no tendría. Pero la jugada que elijan las negras, es muy buena, y la jugada cuya idea vamos a pasar a explicar es la jugada alfil de 7, dos signos de admiración, porque si bien las negras, como estamos observando, adolecen de desarrollo, uno se queda pensando y diciendo por qué Capablanca retira un alfil bien ubicado en una gran diagonal, como es la diagonal H7B1, y decide perder un tiempo también con un alfil ya desarrollado, siendo que tendría que sacar otras piezas con ese tiempo que está utilizando para volver atrás. Lo que pasa que Capablanca, con su gran entendimiento, y eso es lo importante, lo que queremos resaltar, el que es vislumbra que si bien él tiene que empezar a sacar sus piezas, entiende que tienen un complejo de debilidades que le permite a las blancas, si se descuida, empezar a generarle problemas con ideas como alfil B5 y caballo E5, atacando el punto de C6 porque queda clavado, y sobre todo si él jugaba E6 y el alfil quedaba fuera de la cadena de peones. Sumado que el blanco podría hacer un A3 y un torre C1 en algún momento, sumando más fuerzas, pasando a la iniciativa, y con lo cual las negras tendrían problemas y obviamente quedaría en evidencia esta estructura que en su momento está mal a simple vista, pero si el negro jugara mal, quedaría mal del todo. Por ello, en base a toda esta explicación, volviendo para atrás, entendemos por qué decimos que alfil de 7 es una gran jugada, porque alfil de 7 está luchando contra el plan de alfil B5 y caballo E5, ya que si las blancas jugaran, por ejemplo, alfil B5 ahora, con las mismas ideas, nos encontramos con que no sería tan fácil de tomar la casilla E5, por la sencilla razón de que si las negras jugaran E6, por ejemplo, y las blancas jugaran caballo E5, con las mismas ideas que hablamos antes cuando estaba el alfil afuera, se encuentra con la sorpresa de que después de caballo por E5 perderían una pieza, porque si peón por caballo, alfil por alfil, y si alfil por alfil, el caballo sale de la amenaza retomando y nos quedamos con pieza de más. Hay que tener mucho cuidado con la táctica, con ese tipo de cosas, y es por eso que en esta posición es notable, una vez más lo decimos, la jugada alfil de 7. Las blancas, ante todo esto, deciden jugar alfil de 2, una jugada sana y natural, para tratar de desarrollar sus últimas piezas, y las negras deciden jugar E6, habiendo evitado todos estos temas tácticos que dijimos hace un rato, y terminando de sacar sus últimas piezas para poder generar una actividad, la cual quieren hacer, pero para eso tienen que tener todas sus piezas al alcance de su mano, justamente. Por eso las blancas continúan con el roque, como dijimos, lo cual es lógico, y las negras juegan alfil de 6, sacando su alfil de F8, fiscalizando la casilla E5, y luego de torre FC1, las blancas tratando de jugar en el flanco de dama, que es donde su cadena le indica que tienen que jugar, obviamente disponiendo la torre F en C1 y la torre A permaneciendo en la 1 porque hay una columna abierta,
¿sí? Si no, la torre que hubiera ido, esa casilla hubiera sido la torre de A, si el primero hubiera estado defendido, pequeño detalle. Las negras continúan dando demostración de un gran conocimiento y muchas veces habíamos escuchado o alguien nos ha dicho que hay veces que cuando las damas desaparecen o un centro está bien controlado no hace falta enrocarse y es mucho mejor hacer jugadas como tipo rey e7, donde el rey ganando tiempo se mantiene en el centro y en una jugada conecta las torres que a su vez se van a disponer de una manera en las columnas pertinentes para tratar de disputar las ideas de las blancas en dicha partida. Muy buena jugada rey e7 a tener en cuenta en todo tipo de posición que sea similar a la que estamos viendo. Las blancas, debido a que no les es fácil formular un plan porque las negras tienen todas las piezas jugando y no es fácil avanzar porque no tienen rupturas y a su vez como es una posición bloqueada sus alfiles no juegan, deciden hacer la jugada alfil c3 porque vislumbran que para las negras es más fácil hacer lo que ellas querrían hacer, que es la ruptura en el centro con e4. Pero como vemos es muy difícil porque está muy bien controlado. Pero las negras disponen de una maniobra que las blancas no disponen y por lo tanto es lo que intentan las blancas con su jugada alfil c3. Ya que lo que las negras pueden intentar es la maniobra f6, seguido e5, haciéndose fuerte en el centro y empezando a crecer en dicha situación donde eso le va a favorecer al negro, ganar más espacio y si el día de mañana las blancas tomaran incorrectamente la posición se empezaría a abrir y los alfiles también empezarían a jugar. Por ello las blancas deciden jugar alfil c3 y renuncian también al control de la columna porque su torre estaba en cierta medida disputando la columna, pero así de esta manera la columna la bloquean y de a poquito vamos viendo como las negras comienzan a tener un plan a larga distancia para poder ir avanzando y las blancas comienzan a quedarse en una posición pasiva, lo cual no va de acuerdo con el estilo de Reshevsky, justamente. Y por eso también es meritoria esta partida de ver cómo el negro de a poquito va acrecentando la posición de manera magistral. Luego de alfil c3, las negras continúan desarrollando sus piezas de forma excelente y hacen la jugada torre hc8, muy buena jugada, llevando su última pieza a la otra columna que está abierta, porque el plan que están bosquejando las negras es, como dijimos en un momento, explotar los puntos débiles del flanco dama de las blancas. Nosotros mencionamos en un momento que un caballo podría ir a casilla c4 para empezar a crecer en la posición y molestar el flanco de dama en sí, como así también caballo b4 es una posible amenaza debido a que el caballo está defendido por el alfil y si las negras hicieran alfil por caballo, las blancas perderían la pareja de alfiles y eso es una desventaja también. Por eso se entiende la jugada de las blancas que es a3 en este momento, pero a3 evita primero que la torre esté atada a la defensa del peón, porque las negras atacan el peón de a2, también evitan la jugada caballo b4, pero lo que están generando es otras debilidades, los cuales las negras van a explotar de manera magistral, porque luego de a3 continúan las negras con el famoso plan de caballo a5, explotando las débiles casillas blancas del flanco de dama, y no solo amenazando el caballo c4, sino que ya hay un molesto doble en b3, lo cual inquietan a las blancas y demuestra que las blancas han quedado de forma pasiva, con muchas debilidades,
y el negro tiene un plan para seguir avanzando y las blancas tienen que mantenerse a la espera de lo que las negras hagan. En este momento obviamente las blancas han fracasado y las negras han tomado la iniciativa. Por ello, luego de caballo a5, las blancas tienen que seguir defendiéndose, tienen que retirar su caballo de su muy buena casilla en F3, que está fiscalizando E5, para irse a D2 y tratar de controlar las débiles casillas de C4 y B3, que son muy perjudiciales si los caballos se llegan a meter en dichas casillas. Luego del caballo D2, y como el blanco se está defendiendo en el flanco de dama producto de toda la iniciativa que las negras tienen en dicho lugar, muchas veces decimos que una debilidad no es suficiente, y esta actividad que el negro está teniendo en el flanco de dama es en cierta medida una debilidad crónica que tienen las blancas, y es por ello que es hora de empezar a jugar en el flanco de rey, y hacen la buena jugada F5 las negras, pues comienzan a avanzar sus peones en el flanco de rey y comienzan a lograr ventajas posicionales que, si las blancas permiten que las negras sigan avanzando, a la larga le van a causar otros problemas, con lo cual no van a poder sostener toda la posición, sus piezas se van a empezar a atar, ¿sí?, a la defensa de varios puntos a la vez, y eso va a hacer que su posición colapse. Por eso F5 es muy buena la jugada, ya que también está luchando contra un futuro E4 que quisieran hacer las blancas para tratar de reaccionar en el centro. Es por ello que luego de F5, también luchando contra un F4, que sería muy molesto, deciden jugar G3, no solo para darse un aire, sino para frenar el avance en F4. Pero bueno, las negras, principalmente al haber evitado un futuro E4, ahora deciden seguir avanzando en el flanco dama, con otra idea muy interesante típica de los peones doblados en esta estructura de eslava, porque de ahí parte todo esto, y esta jugada hay que tenerla y recordarla para futuras posiciones si nos tocara mandar o jugar una situación de este tipo, y esa jugada es la jugada B5, que es una jugada muy interesante, porque esa jugada no solo me haga el día de mañana sacarse el peón doblado cambiándolo por otro peón, sino que también ese B5 no solamente juega contra el alfil de E2, sino que también acentúa la debilidad de blancas en el flanco de dama y hace que un caballo en C4 sea muy fuerte a la hora de entrar, porque si algún día nos comieran de alguna manera, tomaríamos de peón B, lo desdoblaríamos el peón y estos peones serían más débiles que nunca, porque de nuevo tendríamos B5 y B4, un ariete rompiendo la posición. Por ello, B5 es muy fuerte, y todo esto que decimos es lo que respalda y le da fuerza a esta jugada, y por eso es muy buena la jugada que hace Capablanca en esta posición. Las blancas, en el afán de tener un contrajuego, deciden hacer F3 con un posible 4 en algún momento o un G4 para intentar hacer algo, pero las negras continúan avanzando con caballo C4, porque resulta que luego del F3 el peón de E3 quedó en el aire, y entonces el caballo C4 entra con más fuerza que nunca, porque ahora obliga a que las blancas tengan que tomar el caballo, y luego de alfil por C4 tomamos de peón B y nos quitamos un peón doblado, y ya tenemos un plan futuro de B5 y B4 ablandando más la posición, y si podemos hasta pasar un peón si nos dejaran en algún momento. Luego de alfil por C4 y B por C4, las blancas llegan a golpear en el centro con E4, y de nuevo una fineza por parte de las negras, entendiendo de que las torres blancas no están jugando, y la idea de E4 es justamente abrir
el centro para traer su torre a E1 y comenzar a tener una cierta actividad, deciden hacer la excelente jugada rey F7, porque si las blancas tomaran, como estábamos diciendo, no solo no tendrían un torre jaque con ganancia de tiempo, sino que las torres no podrían hacer nada porque todas las casillas están fiscalizadas por los alfiles. Por ello, deciden jugar rey F7, combatiendo esa idea, y también rey F7 tiene una idea, darle un paso al alfil, porque si las blancas continuaran como continuaron, que fue la jugada de 5, el rey le dio paso al alfil para retirarse a E7 y tener el doble juego hacia el flanco del rey y hacia el flanco de dama. Con lo cual esta posición es mejor para las negras y vemos como las negras tienen la iniciativa, tienen las rupturas y las posiciones bien sentadas para seguir avanzando y ganando espacio en el flanco del rey si quisieran, o mejorando un alfil por la casilla G5. Depende de lo que las blancas hagan en la posición. Por eso luego de E5 y alfil E7, F4 realizan las blancas, porque se resignan al hecho de que no encuentran forma de abrir la posición y tratan de bloquearla en sí para que las negras no puedan entrar, y mucho menos que se abra la posición, porque ya sabemos que el que tiene pareja de alfiles es las negras, y esa pareja de alfiles podría causar mucho daño si la posición se abriera. Pero luego de F4 vemos como las negras, una vez más entendiendo la posición, continúan con la muy buena jugada B5, porque las negras sí tienen puntos de rupturas, lo cual a las blancas les cuesta mucho evitar, y un punto de ruptura es justamente la jugada B4 en el momento oportuno. Por eso es muy buena esta jugada, y por eso a rey F2, donde los reyes comienzan a dirigirse hacia el centro porque no hay damas, entendemos la excelente jugada que hacen las negras en este momento, que es la jugada torre A4. Torre A4 tiene como finalidad, es una jugada muy profunda, ¿sí? Tiene como finalidad doblarse en la columna A, ¿sí? Fíjense que este peón está clavado porque si no estuviera nos comeríamos una torre y la ganaríamos. Y la idea es de hacer este doblaje y jugar B4 con mucha fuerza, ganando peones o ganando un alfil o ganando una pieza o quedando una situación de caos en donde las blancas quedarían perdidas en pocas jugadas. Por eso es muy profunda la jugada torre E4 y va dirigida a causar todo ese tipo de problemas. Como vemos, las negras siguen jugando con precisión y siguen apretando a las blancas de forma que no las están dejando respirar en ningún momento. Luego de torre A4 y rey E3, llevando el rey al centro, lógicamente las blancas continúan con su plan de doblarse en la columna, muy buena jugada, y las blancas no les queda otra de esquivar todas estas amenazas jugando torre a B1 para sacar su torre que está vista de forma indirecta por las dos torres, ya que hay un peón que obstaculiza esa acción, pero ese peón si algún día se levanta con B4 generaría muchos problemas, y por eso la jugada torre a B1, lamentablemente una jugada pasiva, es necesaria para que si nos juegan B4 podamos comer y no perdamos una torre por lo menos. Las negras, habiendo avanzado lo mayor que pudieron en el flanco de dama y siempre teniendo la jugada B4, no se apresuran a hacerla por aquello que nos enseñaron que muchas veces vale más la amenaza que la ejecución, y deciden a empezar a avanzar en el flanco de rey un poco para poder ganar cierto terreno y también empezar a ahogar a las blancas de ese punto de vista y de ese lugar justamente. Por eso hacen la jugada H6 y a caballo F3 juegan G5
limitando al caballo de F3 y ganando más espacio en el terreno propiamente dicho, en el flanco de rey. Las blancas juegan caballo E1 porque ven que su caballo no tiene perspectiva y están vislumbrando jugar un caballo C2 con idea de caballo B4 y tratar de llevarlo a jugar por esos lados, pero como ya dijimos que las negras lograron su máxima acción en el flanco de dama y siempre tienen una ruptura que es muy prometedora, hacen otra jugada muy inteligente, y esa jugada es la jugada torre G8, porque las negras entienden, como tantas veces explicamos en muchas partidas, que se necesita más de una debilidad, y si bien la falta de juego es una debilidad, la ruptura es una debilidad, pero la debilidad que necesitan realmente para complicar a las blancas, a las negras, es la apertura de otra columna, donde esta torre empezaría a jugar también por el sector, y las torres que están torpemente ubicadas en el flanco de dama no podrían acudir a la defensa, con lo cual no podrían defender todo y se empezaría a caer la posición. Por eso en parte las blancas no quieren que la posición se abra. Por eso es muy fuerte la jugada torre G8, y por eso rey F3 es la jugada que hacen las blancas, porque luego de G por y G por, con el rey y el caballo están tratando de cuidar la entrada de la torre en las casillas de la columna. Una vez abierta la columna en el flanco de rey y en vista que todas las piezas blancas quedaron mal ubicadas en el flanco de dama, tratando de evitar la ruptura en B4 y todas esas cosas, entendemos por qué ahora las negras hacen la excelente jugada torre A8, porque obviamente con previo cálculo se dan cuenta que junto al alfil que entra muy fuertemente por H4, explotando las negras, y un doblaje rápido en la columna, les será muy difícil a las blancas combatir esta maniobra, con el cual las negras quieren entrar en dicha posición, y la posición se empezaría a caer. Por eso es muy fuerte el retroceso de la torre A8. Las blancas por eso juegan caballo G2 con idea de caballo E3, pero torre G4 entra con gran fuerza para comenzar a doblarse, y luego de torre G1 para disputar la columna, una jugada muy precisa que es justamente torre a G8, con lo cual pone de manifiesto lo mal que están las blancas, ya que ahora su caballo de G2 ha quedado clavado, ya que no puede ser retirado porque nos colgaríamos la torre de G1, con lo cual las piezas blancas están mal ubicadas, están sobrecargadas y mal ubicadas con respecto a la disposición de las piezas negras. Es por ello que luego de torre a G8 las blancas continúan con alfil E1, porque entre otras cosas no quieren que le hagan alfil H4. Recordemos que el caballo está clavado porque se comen las negras la torre de G1, pero alfil E1 se encuentra con el problema de lo que ya dijimos. El bando blanco no puede jugar en ambos flancos, no puede sostener toda la posición por la cantidad de amenazas que hay. Por eso, en base a toda esta situación, otra jugada podemos hacer tal jugada, cómo continuar con las negras. Pues bien, con la brillante jugada B4, explotando la doble defensa del alfil en E1, ya que antes estaba luchando el alfil contra la ruptura, pero también está luchando contra la entrada del alfil en H4, y por eso esta jugada es muy fuerte. Porque luego de A por B4 tenemos el problema que justamente la entrega de B4 fue hecha para permitir el acceso del alfil de blancas por la casilla A4.
es una entrega posicional de peón, pero que, como este peón nunca va a llegar a coronar, porque hay muchas piezas en el tablero, la entrega fue hecha justamente para poder darle vida al alfil y comenzar a hostigar por las casillas más débiles que las blancas tienen, que son las casillas blancas. Y obviamente que el plan de las negras es la brillante maniobra, alfil C2 y alfil E4, causando mucho daño en la posición. Por eso brillante jugada la jugada B4 y la maniobra alfil A4. Las blancas no tienen más que tratar de explotar esa columna jugando torre A1 y tratar de activar su torre. Pero luego de alfil C2, amenazando alfil E4 y cuidado que podemos perder el caballo de G2, las blancas no tuvieron otra que jugar alfil G3, obstaculizando las torres para que si viniera un alfil E4 no nos ganaran el caballo, porque recordemos que la amenaza de las blancas era jugar alfil E4 y tenemos 3 piezas que atacan un caballo que está defendida por el rey y la torre, son 2. Entonces ganaríamos una pieza desde el punto de vista de las negras. Por eso la única jugada es alfil G3 y increíblemente las piezas blancas, en el afán de defender todas las piezas mal ubicadas, van quedando cada vez peor, y eso muestra la genialidad de todas las maniobras que está llevando Capablanca de manera magistral. Luego de alfil G3, las negras continúan con alfil E4, reagrupando su alfil y habiéndolo sacado de una cadena donde no le permitía jugar, entrando dentro de la posición del bando contrario y ubicándolo de la mejor manera, donde las blancas deben jugar rey F2 y ahora H5, otra fuerte jugada, porque las negras siguen especulando con que el H4 va a ser muy fuerte, ya que todas las piezas están clavadas, porque si el alfil se va, se cae el caballo de G2, y también ese alfil puede ser comido y perdido porque está quedando encerrado, y la torre de G1 está atada a la defensa del caballo. Por eso es una jugada muy fuerte que colapsa la posición blanca, y las blancas no tienen otra que tratar de entrar en séptima por el flanco de dama, pero esa torre no hace absolutamente nada porque el rey está bien defendido en F7, cubierto de manera magistral por su alfil de E7, y el peón tiene muchas casillas y muchos tiempos para coronar. No le va a dar los tiempos de tratar de complicar a las negras, porque las negras tienen muchas amenazas en el flanco del rey. Por eso luego de torre A7, la primera jugada que hacen las blancas para colapsar totalmente la posición del flanco rey es alfil por G2, porque luego de alfil por G2 y torre por G2, H4 es muy fuerte, debido a que primero que el alfil queda atrapado en dicha casilla y es amenazado de comer por el peón, y aparte si el alfil pudiera retirarse, supongamos, caería la torre de G2 con jaque. Por eso la posición está muy perdida por parte de las blancas, pero bueno. Luego de alfil por y torre por y H4, las blancas hacen un último intento comiéndose el peón de H4, especulando con el tema de que están atacando el alfil de A7, pero el tema es que las negras entran con todo tipo de jaques y por ello tienen la de ganar. Por eso alfil H4, una de las esperanzas de las negras, de las blancas, perdón, era que Capablanca jugara la jugada superficial torre por, donde existiría la posibilidad de que el blanco juegue torre por y luego de rey por, torre por E7, y tendría todavía material para luchar la partida. Pero Capablanca estaba atento a este detalle, y es por ello que alfil por H4 no cae en la tentación y entra primero con torre por G2 jaque, al cual el blanco juega rey F3. Recordemos que este alfil está a punto de ser comido,
y si defendemos nos comen la torre de G2, hay táctica en la posición, hay que tener mucho cuidado, pero las blancas encuentran la brillante jugada torre por H2, y es brillante porque increíblemente luego de alfil por E7 si torre por E7, rey F8 y nos amenazan torre por alfil. Cuidado con eso. Entonces, las blancas juegan en este momento alfil por E7, por lo menos teniendo una calidad de menos, y un alfil que es muy molesto ya que está muy colado por negras las blancas, pero torre H3 es muy buena jugada porque luego de rey F2 y torre B3 las torres van a entrar con gran fuerza en la séptima y en la octava de las blancas y van a poder armar una red de mate, con lo cual no les va a ser fácil a las blancas esquivar esa situación. De hecho, luego de alfil G5 jaque y rey G6, a torre E7, amenazando comer el peón de E6 y pasar el peón de E5, surge la jugada torre por B2 jaque, rey F3, torre A8, amenazando mate. Miren ustedes la profundidad del cálculo que Capablanca tuvo en esta posición. Una sangre fría total. A torre por E6, rey H7. Y las blancas terminan abandonando porque no pueden evitar el mate con torre A3. Y obviamente si hubiera algún jaque, el rey simplemente se escapa de alguna manera a G7 y la partida es totalmente perdida porque no se puede evitar el mate en A3. Una brillante partida jugada de manera magistral por Capablanca, demostrando cómo se puede jugar una eslava y más con esa estructura de peones doblados en el flanco de dama, y cómo un bando que conoce bien la posición puede avanzar en dicha posición y llevar sus planes adelante ante un bando que se queda sin ideas y opta solo por quedarse a la expectativa de ver lo que el bando contrario puede hacer, y cayendo en la situación que cayeron las blancas, que es una posición totalmente perdida y sin ningún tipo de contrajuego.